Vamos a entrar en una palabra especial porque arrancamos el mes de junio. Y junio es el mes de la sobreabundancia. Diga conmigo, sobreabundancia. Acabamos de cerrar el mes del perdón. Mes de mayo, mes del perdón. Y Dios nos adentra en una nueva temporada, una nueva dimensión que tiene que ver con lo que Dios quiere hacer. Lo que pasa es que el perdón prepara el odre para que pueda recibir todo lo que el Padre ha preparado. Por eso muchas veces no es que Dios no te quisiera bendecir, es que estabas tan lleno de tantas cosas que no eran parte de tu propósito, que hasta que Dios no limpiara la vasija, no podía depositar el tesoro. ¿Bueno o excelente? Y entonces nos preparamos para entrar en el mes de la sobreabundancia. Por ahí en Efesios capítulo 1, versículo 8, dice que Dios nos hace sobreabundar en toda gracia. Y hoy te quiero comenzar a hablar de esa sobreabundancia de Dios, entendiendo que para alcanzar la sobreabundancia, nosotros tenemos que romper muchos esquemas que nos han limitado a creerle a Dios por algo grande. Uno de los principales problemas que tenemos para poder acceder a lo que Dios nos quiere entregar es que no creemos. No creemos en nosotros. No creemos en nuestras capacidades. No creemos que podamos solos, o no creemos que esa bendición tan grande pueda ser para nosotros, porque muy probablemente desde niños venimos marcados por el rechazo, el abandono, la ruina, la escasez, y en algún momento dejamos de creer en algo grande. En algún momento dejaste de creer en grande y te conformaste a vivir una vida en pequeño. Pero ¿qué dice Dios en Isaías capítulo 54? Y voy a leer para ustedes o con ustedes los versos 1 al 3. Dice la palabra: regocíjate, estéril, la que no daba luz. Eleva una canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho el Señor. Ensancha, digo amigo, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, no seas, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás. Levante su mano derecha conmigo y diga: hoy Dios me va a dar una palabra que va a romper mi escasez, porque me voy a extender. Amén. Dale un aplauso al Señor. No seas escasa, le dice Dios. Dios le dice: mira, te vas a ensanchar, te vas a ampliar, te vas a extender, te vas a alargar, te vas a reforzar, porque eso es lo que yo quiero hacer contigo. Pero no lo voy a poder hacer si sigues siendo escasa. Porque la escasez es un esquema de pensamiento que limita tu capacidad. Hay personas tan pobres, que lo único que tienen es dinero. Porque nos han hecho creer que entre más tenga, más feliz soy. El fundamento estoico determina que la verdadera felicidad no se encuentra en tener mucho, sino en necesitar poco para ser feliz. Y la sociedad de consumo nos ha condicionado a un concepto de entre más tenga, más feliz soy. Y no te das cuenta que entre más tienes, más vacía te sientes. Que entre más tienes, menos disfrutas. Porque no te dijeron el precio que tenías que pagar para poder tener lo que tú querías. Y generalmente ibas a sacrificar lo que Dios quería para ti. Por eso la escasez no es un esquema financiero. La escasez no es un esquema profesional. La escasez no es un esquema material. La escasez es un esquema de pensamiento. Por eso dice el Señor que vale más un bocado de pan en una mesa donde alrededor hay paz, que un gran banquete lleno de manjares donde hay discordias. El punto es que nos dejamos llevar tanto por las apariencias, por el qué dirán, por el qué dirá la tía Genoveva, el primo Rigoberto, y entonces queremos tener más para demostrarle a otros cosas que no les tenemos que demostrar. Y muchas veces, ¿va a comer gomitas? No. Muchas veces, y aquí dicen que yo soy el pastor de sus sueños, porque se quedan dormidos generalmente cuando predico. Escúchame,
Te traen gomitas, dulces, mentas, chicles y necesitan a 200 los vende aquí la señorita. Escúchame muy bien. Muchas veces tú te limitas demasiado a vivir la vida que Dios ha preparado para ti por demostrarle una vida a tu prima, a tu hermana, a tu exmarido, a tu exmujer, que al final no tienen cómo darte la vida que realmente Dios ha preparado para ti. Por eso muchos viven en escasez no porque no tengan, sino porque no han roto los esquemas de pensamiento que los han limitado. Y yo te quiero hacer una pregunta para colocar la antesala de esta predicación. Y la pregunta es, ¿en qué áreas de tu vida has normalizado la escasez? ¿En qué áreas de tu vida se te hizo normal ser escasa? ¿En qué áreas de tu vida un día decidiste, no puedo, no tengo, me voy a conformar con esto? Es que eso no es para mí. En el amor, en la economía, en la vida espiritual, en las emociones. Normalizamos la escasez. Nos acostumbramos a vivir en escasez. Y déjame darte esta frase para tus redes sociales. Tu mentalidad determina tu capacidad. Diga conmigo, mi mentalidad determina mi capacidad. ¿Eso qué significa? Que tú eres tan capaz como creas que lo eres. Por eso si tú crees que no puedes, nunca vas a poder, pero siempre lo vas a intentar. ¡Ay, qué tremendo! Por eso tu lenguaje tiene que cambiar. Porque una persona con mentalidad escasa nunca sale a hacer, siempre sale a intentar. Por eso nunca lo logra, pero lo intentó. Y la satisfacción del escaso es, no lo logré, pero lo intenté. Y entonces cuando yo te doy una consejería y te digo, vamos a hacerlo, y tú me dices, sí, pastor, voy a intentarlo, dije, no rompió su esquema mental. Recibió una palabra abundante, pero la encapsuló en una mente escasa. Y eso es lo que pasa con la iglesia de hoy. Venimos y recibimos una palabra abundante, pero la encasillamos en nuestra mente escasa. No tengo, no puedo, no soy, lo he intentado, pero no lo he logrado. Y es que no te has dado cuenta que tu capacidad está limitada por tu mentalidad. Por eso el Señor Jesús le dice a Jairo, ¿no te he dicho que si crees, todo es posible? ¿No te he dicho que si crees, todo es posible? Porque para el que cree, todo es posible. Hay cosas que son imposibles para el hombre, pero para Dios todo es posible. Por tanto, tu imposibilidad determina tu incapacidad y es un reflejo de tu mentalidad. Bueno, excelente. Ahora bien, cuando tú logras entenderlo desde esta perspectiva, puedes entender que la mentalidad de escasez, diga conmigo, mentalidad de escasez, es el mayor enemigo del propósito de Dios para tu vida. Ser escasa en tu autoestima es el mayor enemigo del propósito de Dios para tu vida, porque siempre te vas a creer tan poca que vas a ver a alguien que te venga a hacer sentir mucho, así sea por un momentico, así sea con mentiras, así sea solamente por apariencias. La mentalidad de escasez es el mayor enemigo del propósito de Dios, porque Dios dice, te voy a dar esto, y tú dices, no, yo me merezco esto. Mira, aunque sea una pizca. Una pizca. ¿Tú sabes qué es una pizca? Es la centésima parte de una mincha. Y es el reflejo de lo que tú crees que te mereces. Por eso cuando una persona tiene mentalidad de escasez, cada vez que se equivoca, porque equivocarse es humano, todos nos equivocamos, todos cometemos errores, a todos nos pagan mal en la vida, pero cuando tú tienes una mentalidad de escasez, te victimizas. Si ves que a mí nada me sale bien, es que yo soy bruto, es que yo soy de mala, es que yo... ¿Por qué? Porque te ves escasa a ti misma. Y ese es el mayor enemigo del propósito de Dios para tu vida. El Señor Jesús dijo en Juan capítulo 10, el enemigo vino para robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan una vida normal. ¿No? Para que tengan vida y vida. No solamente es para que tengas vida, sino para que tengas vida y vida. Entonces deja de decir que la abundancia no es de Dios. Y en lugar de estar criticando a algunas personas que predican de abundancia, más bien busquen en la Biblia cómo vivir la vida en abundancia que Dios ha preparado para ti.
Es que la pobreza es una virtud. ¿Y entonces para qué trabajas? Entonces, ¿por qué quieres tener un mejor carro, una mejor casa? ¿Será que eso es pecado? ¿Querer vivir una mejor vida es pecado? No, no, no. No disfrutar la vida que Dios te dio mientras te preparas para ir por más, eso es pecado. Por eso tienes que entender que el mayor enemigo del propósito de Dios para tu vida se llama mentalidad de escasez. Porque no te deja vivir la vida en abundancia que Dios ha preparado para ti. Josué capítulo 1 versículo 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Más adelante dice el Señor: es que yo doy a todos abundantemente y sin reproche. Ahora pregunto, ¿Dios quiere que sobrevivas o que vivas en abundancia? El problema es encasillar la abundancia solo en lo material, porque al final te vas a volver esclavo del dinero. El problema del dinero no es el dinero, es el amor al dinero. Porque cuando tú amas más el dinero que Dios, vas a utilizar el dinero en beneficio de tus intereses. Pero cuando amas más a Dios que al dinero, vas a utilizar el dinero en beneficio de sus intereses, que incluyen tu sobreabundancia. Por eso es muy importante entender que la mentalidad de escasez te quiere convencer de tres cosas. ¿De cuántas? Lo primero que te quiere convencer es que eres estéril. Eso significa que no das fruto. Es que yo no hago nada bien. A mí nada me sale bien. Todos mis negocios fracasan. Yo no puedo aspirar a un mejor trabajo. Yo no puedo ahorrar. Yo no puedo tener un mejor carro. Yo no puedo irme a vivir a una mejor casa. ¿Por qué? Porque soy estéril. Es decir, no doy fruto. Por eso el Señor habla y le dice: regocíjate, tú la que te crees estéril, tú la que creíste que eras estéril, tú a la que le hicieron creer que eras estéril, es decir, que no dabas fruto, que no sirves para nada, que eres un adorno más en la casa, que sin él no puedes vivir, que sin ella no puedes ser nadie, que sin ese trabajo tu vida no tiene sentido. La mentalidad de escasez te quiere hacer sentir estéril. Y cuando tú te sientes estéril, rechaza las semillas, porque al final, no importa cuán buena sea la semilla, eres tú la que no da fruto. Lo segundo que te quiere convencer la mentalidad de escasez es que es normal convivir con mis daños emocionales. Es que yo soy amargada. Es que yo tengo una enfermedad de depresión de 25 años. No es que yo grito porque yo soy así. No es que a veces no quiero salir de la casa, no me quiero ni levantar, porque es normal. Y normalizamos los daños emocionales. ¿Cómo cuáles? Depresión, frustración, ansiedad, angustia. Por eso él dice: da voces de júbilo. Comienza a hablar de una manera diferente. Comienza a tener una actitud diferente frente a la vida, porque la escasez te quiere hacer sentir que eres poca cosa y tus emociones te lo quieren confirmar. Las emociones dañadas son una cobija con las que tú cubres tu mentalidad. Por eso no hay nada peor que alinear tu mentalidad con una condición emocional. Puedes pasar por una depresión, sí, pero no vivir en depresión. Puedes pasar por momentos de ansiedad, claro, pero no vivir en ansiedad. Entonces, ¿cuándo normalizo la depresión y la ansiedad, pastor? Cuando las conviertes en la cobija con la que tapas tu mentalidad de escasez. ¿Aló? ¿Vamos bien hasta ahí? Y lo tercero de lo que te quiere convencer la mentalidad de escasez, escúchame, es del conformismo. La que nunca estuvo de parto. La que se acostumbró a no producir algo nuevo. Y no hay mayor peligro que acostumbrarte a lo poco. Hay momentos en la vida donde tenemos que transitar por lo poco, claro, porque es parte del proceso. Diga conmigo, es parte del proceso. Pero diga al que está a su lado, pero nunca de tu propósito. Ay, qué tremendo. Diga conmigo, es parte del proceso. Pero mírele a los ojos del que está al lado, dígale, pero nunca de tu propósito. No es que me estén saliendo gallos, es que el sonido está un poquito... No, mentira, es que estoy malito de la garganta. Por eso estoy predicando bajito. Escúchame, es parte del proceso. Así como estábamos cantando ese Salmo 23 tan lindo, que dice: el Señor es mi pastor
Y cuando dices nada me faltará, diga conmigo, nada es nada. Eso significa que Dios no te da lo suficiente para sobrevivir. No, nada me faltará. Es que vas a tener para vivir y repartir. Para vivir y repartir. Y entonces dice, en pastos delicados me pastoreará. En aguas de reposo me hará descansar, o lo contrario, en aguas de reposo me pastoreará, junto a pastos delicados me hará descansar, confortará mi alma, me guiará por valles de justicia, por amor de su nombre. Y cuando pase por valle de sombra de muerte, no temerá mi corazón, porque tú estás conmigo. Eso significa que los valles de sombra de muerte son parte del proceso. Hay momentos donde tenemos que enfrentar escasez emocional. Sí. Y ahí es donde nos podemos fortalecer en Él, que es la fuente de nuestras emociones. Hay momentos donde tienes que pasar por desamor y sentirte rechazada o rechazado, abandonada o abandonado. Y en ese momento cuando dice, estoy sola, no tengo a nadie, es cuando puedes levantar tus ojos a los cielos y escuchar ese dulce susurro de papá que te dice, me tienes a mí. Y si me tienes a mí, lo tienes todo. ¡Wow! Es necesario pasar por momentos de escasez financiera. ¿Por qué? Porque cuando tuviste, no lo administraste bien. Y como no lo administraste bien, vino el devorador, dice el libro de Malaquías capítulo 3 versículo 11, viene el devorador y se lleva el fruto. Y entonces en los momentos de escasez es donde tú dices, no tengo, pero cuando tenga, voy a ser lo obediente que no fui cuando tuve. Y cuando sales del valle de la escasez financiera, que es parte del proceso, sales más obediente con Dios. Sales administrando mejor los recursos que Dios te da. Y ahí el enemigo nunca vuelve a tocar tu economía. Por tanto, es necesario vivir momentos de escasez, pero no convertir la escasez en un condicionamiento mental. No creer que la vida en escasez es normal. No veas tu vida como está, sino como Dios dice que va a estar. Lo que estás viendo hoy en tu vida, diga conmigo, son consecuencias. Entonces, ¿qué dice el Señor? El que siembra abundantemente, cosecha ¿cómo? Y el que siembra escasamente, cosecha ¿cómo? Por tanto, la abundancia o la escasez de hoy es el reflejo de las decisiones abundantes o escasas que tomaste ayer. Pero no era tu culpa. Si tenías mentalidad escasa, ¿cómo ibas a sembrar? Pero yo sembré abundantemente, pero en el hombre incorrecto, en la mujer incorrecta, en la iglesia incorrecta, en la empresa incorrecta. Pero es porque al tener mentalidad escasa, te relacionabas con personas escasas, pero interesadas. Con personas escasas, pero manipuladoras. Pero cuando redireccionas y tienes la mentalidad correcta, cuando eres una persona abundante, sabes quién es abundante y quién es escaso. Mira, cuando tú eres una persona, o cuando hay una persona que es culturalmente abundante, sabe quién está hablando carreta o quién realmente es culturalmente abundante. ¿Sí me estoy haciendo entender con eso? Cuando una persona realmente tiene dinero, sabe cuando alguien tiene dinero o está fanfarroneando. ¿Sí me estoy haciendo entender con eso? Asimismo, cuando tú tienes una mentalidad abundante, aprendes a diferenciar a las personas escasas. Por eso, no mires tu vida, déjame darte esta frase, no veas tu vida como está, sino como Dios dice que va a estar. Tú no estás aquí por lo que estás viviendo. Olvídate, quítate eso de la cabeza. Porque si tú estuvieras aquí por lo que estás viviendo, cuando Dios lo cambie, dejas de venir. No, tú estás aquí por causa de cómo Dios quiere que tu vida esté mañana. Lo que estás viviendo hoy fue el pretexto de Dios para traerte. Pero si Dios te soluciona lo que estás viviendo hoy, lo que está solucionando es una necesidad. Y Dios no opera en la dimensión de la necesidad, Dios opera en la dimensión del propósito. Por eso no se trata de cómo estás viviendo hoy, sino cómo Dios te quiere llevar a vivir mañana. ¿Bueno o excelente? Ahí es donde se establece. Por eso deja de pensar que tu vida define tu identidad. Lo que estás viviendo hoy no define la identidad del presente, define tu identidad del pasado. Quizás
Cometiste errores, pero no te definen. Quizás tuviste relaciones incorrectas, pero no te definen. Quizás tomaste malas decisiones, pero no te definen. ¿Por qué? Porque lo que te define es lo que Dios dice de ti hoy y de cómo vas a estar mañana. ¿Queda claro el concepto? Ahora bien, la mentalidad de escasez es el mayor enemigo ¿de qué? Del propósito. ¿Por qué? Porque la mentalidad de escasez te enfoca en tu necesidad. Por eso tú ves personas que llenan las iglesias solamente buscando que Dios les solucione una necesidad. Pero al final no sirve de nada que Dios te solucione la necesidad si tú no te alineas con tu propósito. Por eso tú ves personas que se comprometen con Dios por temporadas, de acuerdo a su. Pero también ves personas que se comprometen con Dios desde una convicción, porque entendieron su propósito. Mira, Dios tiene misericordia y por misericordia puede solucionar tu necesidad de hoy, pero eso no va a transformar tu vida mañana. Por eso hay tantos cristianos que viven de chicharrón en chicharrón, de conflicto en conflicto, de crisis en crisis, por una sola razón, porque nunca ponen sus ojos en el propósito y no toman decisiones enfocadas en su futuro, sino siguen dando vueltas en su presente. Y su presente termina contaminando su futuro. Por eso parece que nada cambiara. ¿Conoce cristianos así? Es por eso. Porque su mentalidad de escasez los condiciona a suplir necesidades y no a entender propósitos. Y cuando tú vives con una mentalidad de escasez, supliendo necesidades, vienes a la iglesia para que Dios haga. Pero cuando tú alineas tu mentalidad y te enfocas en el propósito, vienes a la iglesia para entender lo que Dios quiere que tú hagas. Es que los religiosos no formaron así. Venga y ore para que Dios haga. Pero tu vida no va a cambiar porque Dios haga. Tu vida va a cambiar cuando tú comiences a hacer lo que tienes que hacer. Bueno, excelente. Por eso el Señor Jesús le dice a los discípulos, si ustedes van a buscar algo en la vida, busquen primeramente, diga conmigo, prioridad, el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas que van a comer, que van a beber, serán simples añadiduras. El problema es que nos enseñaron a llenar a la iglesia buscando las añadiduras y menospreciando el reino de Dios. Es decir, buscando nuestras necesidades, pero dejando de lado nuestro propósito. Y no tiene que ver con religión, tiene que ver con mentalidad. ¿Tiene que ver con qué? Por eso la palabra de Dios no viene a cambiarte de religión. Venir a esta iglesia no busca cambiarte de religión. Lo que busca es cambiar tu estilo de vida. ¿Cómo, pastor? Cambiando tu mentalidad y llevándote a tomar decisiones que hasta ahora no habías tomado. Ese es el sentido de venir a una iglesia. Porque venir simplemente para que Dios haga, pero seguir en las mismas con las mismas, no tiene sentido. ¿Sí me estoy haciendo entender con eso? Por eso tú tienes que entender que la palabra que estás recibiendo, lo primero que necesita es romper tus esquemas de pensamiento. Diga al que está a su lado, rompe tus esquemas. Ese es el título de la prédica, por si no se los había dicho. Rompe tus esquemas. Y si rompes tus esquemas aquí, vas a tomar decisiones que van a cambiar tu condición allá. Y eso de me siento sola, me siento triste, me siento no valorada, no me siento amado, no me siento importante, siento que todos me desechan, siento que todos me dan la espalda, siento que no nací para ser feliz, te vas a dar cuenta que simplemente era un montón de mentiras que decidiste creer por causa de decisiones incorrectas que un día decidiste tomar. Y ya, pero nunca te definió. Porque tú no fuiste diseñada ni para la soledad, ni para la vergüenza, ni para la ruina, ni para la escasez, ni para el... No, tú fuiste diseñada para la vida sobreabundante que el Señor Jesucristo vino a entregarte. Y cuando lo logras entender, pues entiendes cómo romper tus esquemas. Mira, ¿por qué romper esquemas? Por una sola frase de Dios: no seas escasa. No seas. Y esa frase lo que está queriendo decir es: rompe tus esquemas. Rompe tus esquemas. Porque si no rompes tus esquemas, no importa lo que Dios hable, no importa lo que Dios diga, no importa lo que Dios haga, siempre serás un hombre escaso.
Siempre serás una mujer escasa. Y puedes tener mucho dinero, pero ser escasa. Puedes tener personas que te aman de verdad, pero ser escaso. Puedes tener una iglesia preciosa, pero seguir espiritualmente escaso. ¿Por qué? Porque la escasez no la determina las personas que te rodean, el dinero que tienes, las cosas que posees. No, lo determina la manera en que piensas. Cómo piensas de ti, cómo piensas de los demás y cómo piensas del propósito que Dios tiene para ti. Por eso te voy a dar 3 decisiones. ¿Cuántas? 3 decisiones para romper tus esquemas. Muy sencillas, pero necesito que las tomes, que las apropies y que cuando salgas por esta puerta, cuando te desconectes de esta transmisión, se conviertan en un fundamento de tu vida de aquí en adelante. Porque si Dios logra hoy a través de esta palabra romper tus esquemas, tú vas a lograr transformar tu vida. Con o sin. Te lo voy a repetir, con o sin. Porque te vas a dar cuenta que realmente ese trabajo que creíste que te iba a cambiar la vida, no lo necesitabas. Que ese negocio que creíste que te iba a cambiar la vida, no lo necesitabas. Que esa persona que si volvía te iba a cambiar la vida, no la necesitabas. Que lo único que necesitabas era una palabra que viniera de la boca de tu padre, que rompiera tus esquemas, cambiara tu mentalidad y te llevara a tomar nuevas decisiones. Y eso era todo lo que necesitabas. Vamos con el primero. Dios le dice: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Y la primera decisión es: cambia tu actitud, porque vas a comenzar a producir lo que no habías producido. Cambia tu actitud, porque estás por comenzar a lograr lo que no habías logrado. Qué tremendo es eso. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Pero si no he dado a luz, eso es en el pasado. Pero si te traje a senda de valientes hoy domingo 1 de junio, es para que te regocijes, porque vas a comenzar a lograr lo que nunca habías logrado. ¡Ay, qué tremendo! Porque vas a vivir lo que nunca habías vivido, porque vas a producir lo que nunca habías producido. Por eso regocíjate. Diga conmigo: cambiar mi actitud. Hoy estás recibiendo una palabra que tiene que romper tu esquema, pero para romper tu esquema tú tienes que voluntariamente obligarte a cambiar tu actitud. Cambia tu actitud. Regocíjate es lo contrario a deprímete, frústrate, amárgate. No, así ya estás. ¿Por qué? Por tu mentalidad de escasez. Porque estás esperando que algo cambie para que tú cambies. Porque estás esperando que alguien venga para que tú cambies. Porque estás esperando que alguien te dé para que tú cambies. Pero dice Dios: nadie va a venir en tu ayuda. Nadie te va a dar nada. Porque mi hijo vino en tu ayuda y lo dio todo en la cruz del Calvario por ti. Y si eso no es suficiente, nada va a ser suficiente. Por eso regocíjate desde ya. Porque no dabas a luz, pero vas a comenzar a dar a luz. Porque no habías producido, pero yo voy a romper tus esquemas para que tú salgas a producir lo que nunca te imaginaste que ibas a producir. ¡Ay, qué tremendo es eso! Cambia tu actitud. Cambia tu actitud. Porque tu actitud refleja tu mentalidad. Un amigo mío decía: en el saludado y en el caminado se conoce al fracasado. Te lo voy a repetir. En el saludado y en el caminado se conoce. Tu actitud refleja tu mentalidad. Por eso, ¿quién no ha pasado por momentos malos en la vida? Pero los momentos malos no tienen por qué dañar tu actitud, a menos que hayan logrado infiltrarse en tu mentalidad. Tú puedes atravesar por una crisis financiera, por un despido laboral, por un divorcio, por un rompimiento sentimental. Puedes pasar por un error, por una consecuencia de una mala decisión, por lo que sea. Y eso no tiene por qué afectar tu actitud, a menos que seas débil en tu mentalidad. ¿Tú te imaginas yo venir aquí? Mira, yo he tenido momentos donde tengo que enfrentar crisis en áreas de mi vida personal y me encuentro con personas que están enfrentando algo similar y me buscan y me dicen: Ever, tú eres pastor, ¿verdad? Sí, ¿puedo hablar contigo? Claro, cuéntame. Ever, es que estoy pasando por esto y esto. Y tú te imaginas: yo también. Venga, lloramos juntos. No tiene sentido.
Porque si tú tienes el privilegio de ser un hijo de Dios, una hija de Dios, haber sido sembrado en una iglesia en la que Dios te está nutriendo, en la que Dios te está levantando, en la que Dios te está edificando, allá afuera se tiene que notar el cambio que Dios está produciendo aquí adentro. Y no es vivir de apariencias, es tener la mentalidad correcta. Es proyectar la actitud correcta. Por eso, para romper tus esquemas, comienza cambiando tu actitud. Bueno, excelente. Segundo, Dios le dice, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. ¡Ay, qué tremendo es eso! Cambia tus palabras, porque Dios te va a dar más de lo que cualquier persona te hubiese podido dar. Levanta canción y da voces de júbilo. Deja de dar voces de queja. Deja de dar voces de reclamo. Deja de dar voces de amargura, porque esas son voces que reflejan la mentalidad de escasez. Porque de la abundancia del corazón, del alma, de la mente, habla la boca. Por eso, si vas a hablar a partir de hoy, habla bien. Porque para romper el esquema de tu pensamiento de escasez, tienes que comenzar a hablar con abundancia. ¿Y por qué? Porque Dios dice que te va a dar lo que ninguna persona podría haberte dado. Y Él dice, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Porque a la casada le da el marido, a la desamparada le da el Padre Celestial directamente. ¡Ay, qué tremendo es eso! Muchas mujeres se volvieron escasas porque se separaron, porque un hombre les falló, porque una relación no funcionó. Eso solo refleja una cosa: tu provisión venía de Él, no de Él. Pero Dios te dice, cambia tu manera de hablar, porque de aquí en adelante tu provisión, tu bendición, tu restauración y todo lo que tú necesitas viene de mí. Porque más es lo que tiene la que recibe de mí que lo que recibe la que tiene marido. ¡Ay, qué tremendo es eso! Pastor, ¿voto a mi marido? No lo vaya a votar a su... No. Simplemente entiende algo. No le puedes pedir a Él lo que solo puedes recibir de Él. Él nunca te va a dar seguridad, Él te va a hacer una mujer segura. Él nunca te puede dar tu valor, Él siempre te va a dar tu valor. Él nunca te hará feliz, pero en Él está tu felicidad. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Porque más es lo que recibes de Él que lo que puedes recibir de Él o de ella. Por eso cambia tus palabras. Da voces de júbilo, no de dolor. Da voces de júbilo, no de quebranto. Da voces de júbilo, no de ruina. Da voces de júbilo, no de soledad, no de tristeza, no de amargura. Porque tu palabra refleja lo que hay en tu corazón. Por eso el Señor le dijo al pueblo, diga el débil. ¿Y con eso deja de ser débil? No, se fortalece en Él. O sea que tienes que dejar de abrir tu boquita para decir, estoy sola, me siento sola. Sí, y tienes que decirle, Señor, llena mis vacíos. Sé tú mi dulce compañía. Señor, sé tú mi refugio de noche y de día. Porque si tú estás conmigo, ¿quién contra mí? Pero si te victimizas y te comienzas a autocompadecer, lo único que va a salir por tu boca es el reflejo de tu mentalidad de escasez. Ay, pero ¿por qué a mí, Señor? Pero pobrecita yo, pero ¿por qué me pasa esto? Pero si yo solo quiero ayudar a la gente, ¿por qué me pagan? Pero Señor, ¿y por qué me dejó? ¿Y por qué me abandonó? ¿Y por qué se fue? ¿Y por qué murió? ¿Y por qué el Señor me lo quitó? Y comenzamos un montón de palabrerías que solamente reflejan un corazón podrido de escasez. Escasez de autoestima. Pero ¿y si comenzaras a hablar bien de ti? Me equivoqué, pero estoy aprendiendo. Cometí un error, pero Dios me va a sacar al otro lado. Me abandonaron, pero tú estás conmigo. Las cosas no salieron bien, pero por mal que me vaya, contigo todo me sale bien. Cambia tu manera de hablar y vas a romper tus esquemas de pensamiento de escasez. Y entiende que no puedes seguir esperando que lo que recibes de aquí cambie tu vida, porque lo que cambia tu vida es lo que recibes de allá. Bueno, excelente. Dale un aplauso al Señor. Y tercero,
Tercero, y con esto termino, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás. Pero en la mitad hay una frase: no seas. Dile al que está a tu lado: no seas escasa. ¿Tú crees que Dios no te puede dar más? Pastor, es que ya me dio, pero lo malgasté. El hijo pródigo también, pero cuando volvió a la casa del padre y a la presencia del padre, el padre le restituyó y le dio más. Pero ¿sabes por qué? Porque fueron las algarrobas las que rompieron sus esquemas. Por eso dice: y volvió en sí. Volvió en sí significa rompió sus esquemas, porque él malgastó todo lo que el padre le había dado. Y yo le quiero decir a hombres y mujeres que tuvieron mucho y hoy tienen poco: no te preocupes, el Padre tiene mucho más preparado para ti. Mucho más preparado para ti. Diste todo de tu amor, pero te pagaron mal. El Padre tiene mucho más para ti. Él es la fuente del amor, Él es amor. Hay mucho más. Por eso, que tu pérdida no te defina, porque lo que te define es la ganancia del que el Padre te está hablando. Y este es el tercero: cambia tu mentalidad, porque llegó el tiempo de ir más allá de tus límites. Diga conmigo: ir más allá. Vamos, diga conmigo: ir más allá. Y solo si cambias tu actitud, vas a poder cambiar tus palabras. Y si cambias tus palabras, vas a poder cambiar tu mentalidad. Pero mientras no te obligues a hablar diferente, no vas a poder pensar diferente. Porque te volviste un locutor en modo automático. Y ya nadie te tiene que decir nada, porque tú misma te das duro. Porque ya en modo automático hablas mal de ti. En modo automático te quejas. En modo automático te frustras. En modo automático reniegas. En modo automático criticas. En modo automático maldices. ¿O no? No, pues tan santos todos. Sí, es verdad. Es verdad. Es más, ni siquiera tienes que estar viviendo algo malo para hablar mal, porque en modo automático ya hablas mal, hasta de lo bueno. Te voy a bendecir. Uy, sí, sobre todo a mí. Ya. Necesitas comenzar a cambiar tu mentalidad, porque es tiempo de ir más allá de tus límites. Ir más allá de lo que vives, ir más allá de lo que conoces e ir más allá de lo que has creído, se llama trascender. Diga conmigo: trascender. Pero si no vas más allá de lo que vives, vas a seguir viviendo lo mismo. Y creyendo que orando todo va a cambiar. Y con todo respeto y todo amor te digo, orando nada va a cambiar. Ay, pastor, eso es antibíblico. No. La oración no fue diseñada para alcahuetear tu conformismo. La oración no fue diseñada para alcahuetear tu mentalidad de escasez. No. La oración fue diseñada para que tengas una relación con el Padre y puedas entender mejor la instrucción del Padre, para que tome las decisiones que tienes que tomar y rompas lo que tienes que romper. Por eso tantas personas llevan frustradas años con un matrimonio dañado, esperando: ore, mija, que algún día el Héctor cambia. Y el Héctor no va a cambiar, a menos que tú tomes decisiones. Ore, mijo, que algún día su mujer lo trata bien. No, ella nunca te va a tratar bien, a menos que tomes decisiones. Ore, que su economía cambia. Tu economía no va a cambiar, a menos que tomes decisiones. Por tanto, esa es una mentira que nos vendió la religión. Orar es para afirmar tu relación con Él y tener la convicción de tomar las decisiones que tienes que tomar. Por eso en Éxodo capítulo 14, cuando Moisés está con el pueblo y a este lado está el Mar Rojo y a este lado viene el ejército de Faraón, Moisés les dice a todos: tranquilos, no se preocupen, porque hoy Jehová peleará con nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Estad quietos y conoced quién es Dios. Y de pronto Dios interrumpió y le dijo: Moisés, cállese la boca. ¿Qué hacen ahí clamando?
Dile a mi pueblo que marche. Yo no necesito que ore, necesito que marche. Yo no necesito que clame, necesito que tome decisiones. Y si va a orar y va a clamar, es para entender la decisión que tiene que tomar. ¿Queda claro el concepto? Eso no significa que dejes de orar, es que ahora ores correctamente. Y vas a orar para entender lo que tienes que hacer. ¿Vamos bien hasta ahí? Por eso necesitamos trascender. Porque déjame decirte esto, tus esquemas se van a romper cuando decidas avanzar sin excusas. Porque lo único que la mentalidad de escasez te pone son excusas. Pasa la página. No, pero pastor, ¿cómo? Si él me dejó y si ella me habló feo y si el negocio no salió, ¿cómo voy a avanzar? Pues avanzando. Dejando esa actitud barata de escasez y valorándote. Y tomando decisiones por causa de él y no dejando de tomar por causa de ellos. Avanzar sin excusas es lo que necesitas para romper tus esquemas. Pero no vas a avanzar si no cambias tu actitud, tu manera de hablar y tu manera de pensar. Y no me miren así, pero es verdad. Diga conmigo, avanzar sin excusas. Piensa por un momento en qué no has avanzado. En qué estás viviendo en escasez. En qué hay ruina en tu vida. Y te vas a dar cuenta que no es porque no puedas, sino porque tienes demasiadas excusas para no poder. Y tienes excusas para no soltar lo que tienes que soltar. Y tienes excusas para no decidir lo que tienes que decidir. Y tienes excusas para no hacer lo que tienes que hacer. Y la mayor excusa, o una de las mayores excusas, es ¿qué dirán? ¿Qué dirán quién? Un montón de hipócritas metidos que no tendrían por qué opinar en tu vida porque no conocen tu proceso. No tiene sentido. Avanza sin excusas. Hoy vengo de parte de Dios a decirte, avanza sin excusas, porque son las excusas las que no te han dejado avanzar. Bueno, excelente. Que me miran como con cara de excusa. ¿Por qué no puedes emprender ese negocio? Por tus excusas. Pero si Dios te dijo que emprendas, ¿qué te impide? ¿Por qué no puedes salir de esa relación? Por tus excusas. Pero si ya Dios te dijo que salieras, ¿qué te impide? Hablar. La gente va a hablar, salgas o no salgas, porque la gente que es chismosa, aquí o allá. El que es metido, decía mi abuela Clementina, el que es lambón. Pero tú vas a depender del que es lambón o del que tiene tu bendición. Deja que los lambones hablen y tú avanzas sin excusas. Avanza sin excusas. Suelta sin excusas. Decide sin excusas. Cambia sin excusas. Bueno, excelente. Dale un aplauso al Señor entonces. Yo quiero decirte algo, hijo, hija. No sirven para nada las promesas, ni los compromisos, ni los intentos. O sea, le has prometido mucho a Dios y sigues estancada. Le has prometido mucho a tu pareja y siguen dando vueltas en lo mismo. Hasta que alguno tome decisiones sin excusas. Has hecho muchos compromisos y no, a partir de hoy me comprometo y sigues en lo mismo. Solo que más frustrada, porque ¿por qué no funciona si me comprometí? Yo sí me quería comprometer. Y quizás si te quieres comprometer con Dios, te quieres comprometer con tu futuro, te quieres comprometer con tu empresa, te quieres comprometer con tu proyección, pero al final terminas siempre en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque no rompes tus esquemas. Porque mientras pienses de ti con escasez, la vida siempre te va a jalar a la escasez. Porque puedes hablar de abundancia, soñar con abundancia, anhelar la abundancia, hacer un plan y colocar una cartelera con abundancia, pero siempre vas a vivir en el lado de la escasez. Porque tu mentalidad determina tu capacidad. Y mientras tu mentalidad sea escasa, ¿cómo va a ser tu capacidad? Y puedes tener plata, pero seguir siendo escaso, seguir viviendo con escasez. ¿Y cómo es con escasez?
porque te cuesta invertir en ti así tengas. Pero como tu escasez es de estima, entonces Dios te da abundancia, pero no la inviertes en ti, sino la inviertes en aquellos que te dan aprobación, porque ello medio alimenta tu estima. Y al final, cuando ya no tienes para darle a ellos, te van a demostrar que nunca te estimaron. Por eso hay tanta persona frustrada, solas y arruinadas, porque utilizaste la bendición de Dios que era para ti y para su reino, y la utilizaste para agradar a un montón de lambones que al final te iban a dejar sola. Perdón por lo que te iban a dejar sola, pero lambones sí son. Me estoy haciendo entender con eso. Tienes que comenzar a establecer realmente qué quieres y realmente para dónde vas. Una mente limitada no puede entender los planes ilimitados de Dios. Te lo voy a repetir. Una mente limitada no puede entender los planes ilimitados de Dios. Romanos capítulo 12, versículo 12, el apóstol Pablo dice: no se conformen, sino sean transformados por medio de la renovación de su pensamiento, para que comprueben que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero dice, no te conformes, sino transforma tu mentalidad. Renueva tus pensamientos para que te alinees con la voluntad de Dios que está inmersa en la palabra de Dios. Por eso tienes que renovar tu mente limitada y alinearla con los planes ilimitados de Dios. ¿Cómo son los planes de Dios? ¿Cómo es tu mente? ¿Y quién le pone los límites? Ya. Déjame darte un ejemplo. ¿Me permites, hija? 3 personas que vengan rápidamente y me ayuden aquí un momentito. 3 rápido así. Eso, vengan para acá, muy bien. Aquí en una filita, aquí arriba, súbanse aquí al altar. Eso, ahí paraditos los 3. Párate acá, hijito, mirando para allá. Eso, párate, hijita, párate acá. Eso, sí. Fácil organizar a los hijos. Muy bien, entonces les voy a entregar. Esta para ti, esta para ti y esta para ti. Esta vasija los define a ustedes. Su mentalidad. ¿Cómo ha sido su mentalidad hasta hoy? ¿Tiene una mentalidad alineada con los planes de grandeza de Dios? ¿O más o menos, al menos para sobrevivir? ¿O una mentalidad donde cualquier cosita es cariño? Las migajas que caen de la mesa son la mayor bendición. Y es que tu mentalidad es como un recipiente en el que Dios quiere depositar bendiciones. Dios te quiere depositar de todito ahí en la mente. De todito lo que Él ha preparado para ti. Y entonces llega acá y dice, yo quiero darte todo esto. No, pues, será chicharrón, que es lo que le gusta a los que tienen esa mentalidad. Acá, bueno, acá sí le puedo echar un poquito más. No, el resto se perdió. Mire eso. No, venga, yo le devuelvo, a mí le doy a otro porque... Y hay personas cristianas que solo reciben esto, porque Dios no le quería dar más. Mira todo lo que Dios había preparado, diga conmigo, de todito. Pero tú solo recibiste chicharrones. Acá Dios quería dar más, pero le pudo dar todo lo que Dios tenía para ella, porque la mayoría se desbordó. Eso no era para mí, no, yo no sirvo, no, yo no soy capaz, no, pero yo de dónde, no, pero sola, no, pero ¿y con quién? No, pero Dios llega acá y dice, wow, bueno, acá yo sí puedo depositar todo. La pregunta que quiero hacerte es, ¿qué tipo de mentalidad vas a tener a partir de hoy? Porque la palabra dice que Dios es un Dios que ama y que quiere dar abundantemente y sin reproche. No era la oportunidad. Tu mentalidad era la que establecía. No era tu oportunidad. Es que no tuve las mismas oportunidades que tuvo él. Es que él es el favorito del pastor. Es que Dios tiene favoritos, ¿no? Tu mentalidad determinó tu capacidad.
Por eso tu hogar no está mejor, tu economía no está mejor, tu vida espiritual no está mejor. Pero no importa si tuviste esta capacidad ayer, no importa si perdiste oportunidades ayer, lo que importa es que si esta palabra logra romper tus esquemas, va a ensanchar tu mentalidad, va a extender tu mentalidad, va a alargar tu mentalidad, va a ampliar tu mentalidad y te vas a extender y la bendición no se va a hacer esperar. Dale un aplauso al Señor. Echa acá. Y al final, al que tiene, se le dará más, dice la palabra. Ahorita les doy para que coman. Por ahora saborense. ¿Y tú? ¿Cuál de estos recipientes escogerías para la lluvia de bendición que viene? Escúchame, tú eliges tu mentalidad. Tú eliges cómo vas a recibir la palabra de Dios a partir de hoy. Quizá no era tu culpa la mentalidad que traías, pero a partir de hoy es tu responsabilidad la mentalidad con la que vas a salir. Y yo quiero dejarte simplemente con 3 preguntas. ¿Tu vida hoy es el reflejo de una mentalidad abundante o de una mentalidad escasa? ¿Abundancia o escasez? No dependían de Dios. Ambos tuvieron la misma oportunidad. Ambos estuvieron expuestos a la misma palabra. Pero al salir, cada uno tomó decisiones distintas. Ya no sigas poniendo excusas por causa de tu pasado. Tu pasado no te define. El apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 3: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Versículo 13: dejando lo que quedó atrás, me extiendo a lo que está adelante, al premio, a lo que el Padre ha preparado para mí. Nunca fue tu capacidad intelectual o tus estudios profesionales o la casa en la que creciste o la familia que tuviste o el divorcio que enfrentaste o la crisis. No, siempre fue tu mentalidad. ¿Tu mentalidad fue tu problema o fue tu oportunidad? Pero siempre fue tu mentalidad. Y la segunda pregunta que te quiero hacer en esta mañana es: ¿con qué mentalidad vas a salir hoy de este lugar? Tú tienes que obligarte a cambiar tus pensamientos. Martín Lutero decía que no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido en ella. ¿Qué vas a dejar anidar en tu cabeza? ¿Esto o esto? ¿Qué va a definir tus actitudes, tus palabras y tus pensamientos a partir de hoy? ¿Lo que viviste con esto o lo que vas a vivir con esto? Dile al que está a su lado: tú eliges. Y tercer pregunta: con base en lo que has aprendido hoy, ¿qué esquemas vas a romper para vivir la vida que Dios tenía preparada para ti? Tú tienes un Dios sobreabundante, un Dios que te quiere dar sobreabundancia en todo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. El Padre quiere darte de todito, sin limitaciones. Pero ¿tú qué quieres recibir? ¿Lo que te dejaron personas incorrectas de tu pasado? ¿O lo que te están dando personas incorrectas de tu presente? ¿O todo lo correcto que el Padre ha preparado para tu futuro? Ya es el momento de elegir. Pero déjame cerrar con esta frase: tu fe no necesita una explicación, solo necesita una decisión. No trates de entender, solo enfócate en obedecer. No le pidas a Dios una explicación para tomar decisiones. Tomar decisiones no necesita argumentos, necesita convicción de futuro. ¿Cómo le pides a Dios una explicación de por qué soltar
a alguien que solo te lastima, te detiene, te limita, cuando lo que tienes que tomar es una decisión porque ya Dios te habló? ¿Cómo le pides una explicación de por qué salir de un lugar donde estás estancado, donde no avanzas, donde te pagan una miseria, pero te explotan una cantidad? Pero es que no entiendo. No tienes que entender. Solo tienes que salir corriendo por tu vida. Cuando los ángeles vinieron a Sodoma y Gomorra y le dijeron a Lot, reúne a tu esposa y a tus hijas y sal corriendo. Lot les dijo, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Explícame. Yo le dijeron, no hay nada que explicar. Abre esa puerta y corre por tu vida y no mires atrás. Corre por tu vida y no mires atrás. Porque has sobrevivido por no querer correr por tu vida. Pero ¿qué dirán los de mi casa cuando me vean corriendo? No importa lo que digan. Tú corre por tu vida, porque ninguno de los que habla de tu vida puede llevarte a vivir la vida que Dios ha preparado para ti. Hijos, es el momento de avanzar sin excusas. Es el momento de trascender. Es el momento de ir más allá. Es el momento de romper tus esquemas. Rompe tus esquemas de cristianismo. Porque probablemente el 90% de lo que conoces como cristianismo no es más que religiosidad. Rompe tus esquemas. Es que a mí me dijeron que los cristianos eran esto, que los pastores eran aquello. Es que los pastores se hacen ricos con nuestras ofrendas y ofrendan 5,000 pesos. Quizás algunos lo hagan, pero tú no puedes juzgar a un sacerdote por lo que hacen 100 sacerdotes. No puedes juzgar a un pastor por lo que hacen 100 pastores. Perdóname, pero si no rompes tus esquemas vas a morir en tu escasez, quejándote, lloriqueando, lamentándote, buscando a quién culpar, buscando cómo renegar, y todo momento va a ser bueno para juzgar y criticar. Pero tienes que romper tus esquemas, porque no te has dado cuenta que lo único que te está apartando de la bendición de Dios eres tú. Tu mentalidad escasa. La escasez con que te miras al espejo. La escasez con la que te quisieron hacer creer que tenías que cargar por el resto de tu vida. Por eso, cuando cambias tu mentalidad, desarrollas tu capacidad. Diga conmigo, si cambio mi mentalidad, desarrollo mi capacidad. ¿Quieres saber de qué eres capaz? Comienza cambiando tu mentalidad. Piensa diferente de Dios y de su plan. No sigas encapsulando a Dios en el concepto que un líder religioso quiso establecer o un familiar religioso quiso establecer. No encasilles a Dios en una religión. Las religiones no son de Dios. Fueron creación de los hombres para coartar la libertad de expresión de los que tenían un propósito en Dios. Dios no quiere una religión. Dios quiere hombres y mujeres que se atrevan a romper sus esquemas para buscar con Él una relación. Y esta iglesia y las iglesias de sana doctrina solo somos un vehículo para que tú puedas entender cómo tener con Él una mejor relación. Pero desarrolla tu capacidad. Cambia tu mentalidad. La vida no es lo que tú conoces. Y eso es bueno, porque significa que todavía no conoces lo mejor de ti. Conoce la versión de la mujer sin autoestima, del hombre sin carácter. Conoce la versión de la que necesitaba validación y aprobación, del que tenía temor de tomar decisiones porque dependía de la opinión de otros. Y eso es lo que conoces, por eso determina lo que has vivido. Pero lo que Dios quiere que comiences a conocer a partir de hoy, al romper tus esquemas, es la versión de un hombre que no conocías, de una mujer que no conocías. Y eso es bueno, porque significa que la mejor temporada de tu vida está a punto de comenzar. Y tú tienes en tus manos la elección. ¿Bueno o excelente?